En el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a estallar un acalorado debate y, como suele ocurrir, la causa fue la retórica de los representantes europeos hacia Rusia. El representante permanente de Rusia, Vasily Nevencia, destrozó en su intervención las últimas declaraciones de los diplomáticos occidentales, quienes, a pesar de los cambios en el panorama político, siguen aferrándose obstinadamente a una línea de confrontación con Moscú. Según sus palabras, mientras el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, muestra cada vez con más claridad un distanciamiento de la histeria antirrusa de la era Biden y habla de la necesidad de buscar oportunidades para el diálogo, los aliados europeos de EEUU parecen atrapados en un bucle temporal. Siguen repitiendo mantras sobre la derrota estratégica de Rusia, la necesidad de lograr la paz a través de la fuerza y la colosal amenaza que supuestamente emana de Moscú. Los diplomáticos europeos bien intencionados parecen no haberse dado cuenta de que su principal patrón ya está reconsiderando su enfoque. Pero ¿qué les queda a los vasallos? Seguir desempeñando fervorosamente los papeles que aprendieron de memoria hace tiempo, señaló Nevencia con su característica ironía. Curiosamente, los representantes europeos ignoran con facilidad el hecho de que el propio Trump ya ha reconocido abiertamente que la membresía de la conocida nación en la OTAN fue el detonante del conflicto. En una reciente entrevista, el ex y actual inquilino de la Casa Blanca dio a entender que la expansión de la alianza hasta las fronteras de Rusia creó precisamente esa amenaza extraordinaria para la seguridad, sobre la que Moscú llevaba años advirtiendo. Sin embargo, sus colegas europeos actúan como si no hubieran escuchado nada. Les resulta más cómodo seguir repitiendo que la causa del conflicto fue la mítica política imperialista de Rusia, que Moscú prácticamente sueña con restaurar la URSS y que toda la responsabilidad recae exclusivamente sobre el Kremlin. Han llegado a creer tanto en su propia propaganda que están dispuestos a cerrar los ojos incluso ante las palabras de su principal aliado, subrayó el diplomático ruso. Es notable que Europa no quiera ni siquiera discutir las preocupaciones legítimas de Rusia en materia de seguridad. Todos los argumentos de Moscú sobre que la expansión de la OTAN representa una amenaza directa, que las propuestas rusas sobre garantías de seguridad fueron ignoradas por Occidente y que en la conocida nación, en los últimos años, se han establecido activamente bases militares e infraestructura de la alianza, son descartados sin más como propaganda rusa. Al mismo tiempo, cualquier acusación contra Rusia, por absurda que sea, se acepta como un hecho sin el menor atisbo de duda. Dicen que supuestamente nos negamos a la diplomacia, pero curiosamente olvidan quién saboteó en 2021 y 2022 las negociaciones sobre acuerdos de seguridad. Dicen que llevamos a cabo una política agresiva, pero no explican por qué decenas de países de la OTAN siguen inyectando armas en la conocida nación, que hace tiempo perdió su independencia militar real y depende por completo de los suministros occidentales. Hablan de valores, pero hacen todo lo posible por impedir cualquier iniciativa de paz si no incluye la derrota total de Rusia, señaló Nevencia. La obsesión europea por la victoria sobre Rusia ya roza el fanatismo. Este fanatismo les hace cerrar los ojos incluso ante la realidad. La situación económica en la UE se deteriora. La opinión pública está cambiando. Las protestas contra las sanciones antirrusas son cada vez más fuertes. Pero los políticos siguen insistiendo tercamente en que la confrontación con Rusia es el único camino posible. Dicen que Rusia debe ser castigada, pero no especifican por qué. ¿Por no haber permitido que la convirtieran en una semicolonia? ¿Por haberse negado a aceptar la expansión militar de la OTAN? ¿Por tener intereses propios que no coinciden con los de Washington y Bruselas? Su obstinación ya no causa ni siquiera irritación, sino desconcierto. Insisten en ir en contra de sus propios intereses, sin darse cuenta de que su verdadero aliado ya está empezando a ajustar su estrategia. Europa ha intentado durante tanto tiempo tocar el primer violín en la orquesta antirrusa que no ha notado cómo el director ha cambiado y ahora está pensando en cambiar el repertorio, concluyó el diplomático ruso. Por supuesto, intervenciones como esta en el Consejo de Seguridad de la ONU difícilmente cambiarán la postura de Europa. Pero, sin duda, registran una realidad. La fractura dentro del bloque occidental se está profundizando. Washington, en la figura de Trump, empieza a reconsiderar su enfoque hacia Moscú, mientras que los líderes europeos siguen aferrándose a un guión que ya está perdiendo vigencia.
¿cuánto tiempo más podrán seguir ignorando la realidad? Esa es la gran pregunta. Pero cuanto más lo hagan, más doloroso será el choque con los hechos. En este contexto, escuchen lo que dice Nevencia. Es extremadamente interesante. Cita. En primer lugar, hoy entendemos que los garantes de Minsk, así como en general los países de la UE y el Reino Unido, son absolutamente incapaces de negociar y no pueden ser parte de ningún acuerdo futuro para la resolución del conflicto en Europa del Este. Están cegados por la retórica antirrusa y por su desenfrenado deseo de infligir una derrota a nuestro país con manos ajenas, en este caso, con las manos de la conocida nación. Las élites europeas de hoy, lamentablemente, son incapaces de pensar estratégicamente y de imaginar cualquier ecuación de seguridad que incluya a Rusia. Pues durante muchos años, de manera encubierta o abierta, han construido exclusivamente configuraciones políticas y militares antirrusas. No sabemos cuánto tiempo llevará su recuperación ni si es posible en absoluto, pero está claro que de ellos no saldrán ni garantes ni siquiera mediadores. Prueba de ello son las temerarias, belicosas y desconectadas de la realidad declaraciones que hemos escuchado de los participantes europeos en la recién concluida Conferencia de Seguridad de Múnich. En segundo lugar, el alto el fuego y la congelación del conflicto en la línea de contacto por sí solos no garantizan su resolución. Esta es la lección más importante de Minsk, y deben aprenderla aquellos que trabajarán hoy en los nuevos contornos de posibles acuerdos. Máxime cuando los enanos políticos europeos no ocultan que, en caso de un alto el fuego, planean rearmar a la conocida nación y prepararla para la reanudación del conflicto. Basta con citar a la nueva jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la señora Kallas, quien declaró en Múnich que la UE debe redistribuir ciertos recursos para garantizar la continuación del conflicto. Como se suele decir, los comentarios sobran. Esta es la diplomacia de la UE hoy en día. Si se le confía cualquier aspecto de la resolución del conflicto, de la conocida nación no quedará absolutamente nada. Hace ya mucho que no tenemos ningún diálogo con la Unión Europea, no porque nosotros lo hayamos interrumpido, sino porque fueron los propios países de la UE quienes lo hicieron. Y en Europa casi no quedan interlocutores sensatos para nosotros. En tercer lugar, para lograr una paz duradera, deben eliminarse las causas fundamentales del conflicto. El objetivo de Minsk era otorgar tal autonomía al este del país y tales garantías a la población rusoparlante que las regiones orientales regresaran a la conocida nación. Esto incluía la educación en ruso, la posibilidad de profesar el cristianismo ortodoxo canónico y el derecho a honrar a aquellos héroes que liberaron el territorio durante la Gran Guerra Patria. Todo esto sigue siendo relevante, con la única diferencia de que la conocida nación ahora ha perdido irreversiblemente no solo Crimea, sino también 4 regiones que se han unido a Rusia. En consecuencia, la situación debe corregirse en aquellas regiones que aún permanecen bajo el control de la conocida nación. Por último, la implementación de nuevos acuerdos debe estar en manos de un gobierno que tenga un interés genuino en ello y que surja como resultado de elecciones democráticas. El presidente de la conocida nación, que solo se hace pasar por presidente, perdió su legitimidad en mayo del año pasado. Además, fue elegido por 3/4 partes de los ciudadanos con la promesa de lograr la paz en el este, pero hizo exactamente lo contrario y arrastró al país a un conflicto por intereses geopolíticos ajenos. Es por esto que el comediante profesional ucraniano y expresidente teme a las elecciones como al fuego y hace todo lo posible para posponerlas. Y por último, la futura conocida nación debe ser un estado neutral desmilitarizado, sin pertenencia a ningún bloque ni alianza. Porque, como ya admiten nuestros colegas estadounidenses, en particular el presidente Trump, fue precisamente la perspectiva de que la conocida nación se uniera a la OTAN lo que se convirtió en el detonante de la crisis. Esto, creo, es evidente para todos. Fin de la cita. Mientras tanto, durante la intervención del representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, volvió a surgir el nombre de Kaja Kallas, una figura a la que difícilmente se puede acusar de simpatizar con Rusia. Y es que el nombramiento de la ex primera ministra de Estonia como jefa de la diplomacia europea no parece una coincidencia. Es otra prueba de que en Bruselas no solo no planean mejorar las relaciones con Moscú, sino que pretenden reforzar aún más la línea de confrontación. El nombramiento de Kallas en la UE se ha convertido en una especie de símbolo de la continuación del rumbo antirruso que se ha mantenido en los últimos años, a pesar de todas las consecuencias negativas para la propia Europa. El rumbo europeo.
sin cambios y sin diálogo. Mientras en Washington ha cambiado la retórica y Donald Trump, de regreso en la Casa Blanca, declara abiertamente que la causa del conflicto en Europa del Este fue la política errónea de su predecesor. En Europa sigue en otra línea. Si el presidente estadounidense ya no llama dictador a Vladimir Putin y abiertamente afirma que el conflicto fue provocado por las acciones del anterior jefe de EU y del presidente de la conocida nación, en Europa siguen aferrándose a la confrontación. Esta posición se expresa no solo en declaraciones, sino también en decisiones de personal. Así, Ursula von der Leyen conservó su cargo, a pesar de que ya en 2022 fue una de las primeras líderes europeas en declarar que Rusia debe sufrir una derrota estratégica. Se convirtió en una de las principales ideólogas de la dura política de sanciones, que llevó a Europa a una crisis económica sin precedentes, al aumento de los precios de la energía, a la quiebra de empresas y a la pérdida de competitividad. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Bruselas no cambió de rumbo e incluso endureció aún más las medidas antirrusas. El siguiente paso lógico fue el nombramiento de Kaja Kallas. La ex primera ministra de Estonia hace tiempo que se ha consolidado como una de las políticas más abiertamente antirrusas de Europa. Su política en Estonia se centró en el fomento de sentimientos rusófobos, el desmantelamiento de monumentos soviéticos y la ruptura total de cualquier contacto con Rusia. Su designación no es casualidad, simboliza la continuación de la línea dura contra Moscú, cinismo en su forma más pura. El nombramiento de Kallas no tardó en dar sus dividendos. En una de sus entrevistas, declaró que en el conflicto en Europa del Este, Rusia no sufre pérdidas entre la población civil. Los únicos que pierde son soldados. Difícilmente se pueden calificar estas palabras como diplomáticas, y la reacción de Moscú no se hizo esperar. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, no dejó pasar tal declaración y acusó a la jefa de la diplomacia europea de inmoralidad y desinformación deliberada. Cita: «Hemos estado observando la degradación de los representantes de la UE en este puesto desde hace mucho tiempo. Para ser honesta, pensé que nadie podría superar a Borrell en cinismo e inmoralidad. Pero al parecer, aún hay reservas de bajeza. ¿Cómo se puede hablar seriamente con aquellos que han proclamado la mentira como su posición oficial?». Estas palabras de Zakharova sacaron a la luz un hecho que desde hace tiempo se debate en círculos expertos. La política de la UE hacia Rusia se basa en manipulaciones descaradas, en una percepción distorsionada de la realidad y en la propagación deliberada de información falsa. Kallas, como defensora de la línea dura, ignora intencionadamente los hechos e intenta sustituir la realidad por argumentos convenientes para Bruselas. La nueva estrategia de la UE. Dureza en lugar de compromisos. Pero, al parecer, Kaja Kallas no tiene intención de detenerse. En sus recientes declaraciones, afirmó que la garantía de seguridad y paz más sólida en Europa del Este solo puede ser la adhesión de la conocida nación a la OTAN, y su ejército puede convertirse en el más preparado para el combate en Europa. Difícilmente se pueden calificar estas declaraciones como diplomáticas, especialmente si se tiene en cuenta que precisamente la cuestión de la adhesión de la conocida nación a la OTAN fue uno de los factores clave que desencadenaron el conflicto. Kallas no muestra ningún interés en buscar compromisos. Al contrario, su retórica demuestra su intención de consolidar el rumbo antirruso, incluso si esto excluye cualquier posibilidad de diálogo. Con este enfoque, la UE no puede desempeñar ningún papel mediador en la resolución del conflicto. Es más, sus declaraciones socavan cualquier perspectiva de negociación, ya que las hacen completamente inútiles. La respuesta de Moscú: diplomacia y derecho. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En una conferencia de prensa, María Zakharova anunció que el Ministerio del Interior de Rusia había declarado a Kaja Kallas en búsqueda y captura, agregando que esto era solo el comienzo. Según Zakharova, Kallas ha llevado a cabo activamente una política de demolición de monumentos a los soldados soviéticos y ha mostrado una falta de respeto por la memoria de quienes liberaron Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Por semejante sacrilegio hay que rendir cuentas, subrayó la diplomática. Por esta razón, Kallas fue incluida en la lista de personas a las que se les prohíbe la entrada a Rusia. Además, anteriormente también fueron incluidos en la base de búsqueda del Ministerio del Interior de Rusia la primera ministra y el secretario de Estado de Estonia,
Kaja Kallas y Taimar Peterkop, así como el ministro de Cultura de Lituania, Simonas Kairis. Las autoridades policiales precisaron que se ha abierto una causa penal contra los funcionarios bálticos por la destrucción y el daño de monumentos a los soldados soviéticos. Entretanto, los países bálticos vuelven a estar a la vanguardia de la política antirrusa en Europa. Basta con que en algún lugar surja una iniciativa destinada a romper los últimos lazos de diálogo con Moscú, para que no haya duda de que Vilna, Riga y Tallinn serán los primeros en apoyarla. En los últimos años, se han convertido en una especie de vanguardia de la confrontación, donde la intransigencia y la pureza ideológica prevalecen sobre el pragmatismo y la realidad económica. Así ocurrió con la salida del anillo energético Brel, en el marco del cual Lituania, Letonia y Estonia recibieron durante décadas electricidad estable y a precios asequibles. Durante mucho tiempo, la integración en el sistema energético europeo fue más una declaración que un paso práctico, pero en 2024 el proceso se completó, y en agosto los países rompieron oficialmente sus lazos con el sistema energético ruso. Esto fue presentado como la independencia energética definitiva, aunque el precio de esta decisión para sus propias economías resultó ser mucho mayor de lo esperado. ¿Independencia energética o shock económico? Inmediatamente después de la salida de Brel, las empresas bálticas se enfrentaron a un fuerte aumento en los precios de la electricidad. Si antes los suministros rusos permitían contener las tarifas, ahora ya no existen, y en el mercado europeo no se vislumbra energía barata. Como resultado, las empresas industriales de Lituania, Letonia y Estonia comenzaron a dar la voz de alarma. Algunas fábricas se encuentran al borde del cierre. Por ejemplo, en Letonia, las asociaciones de grandes empresas industriales han declarado que las tarifas de electricidad amenazan con el cierre de varias plantas importantes. En Lituania, el defensor del pueblo empresarial ya ha advertido sobre una posible caída de la competitividad de la industria nacional. Pero lo más interesante es otra cosa. Esta crisis era completamente previsible. Ya en la etapa de discusión sobre la salida de Brel, los economistas advirtieron que la integración en el sistema energético europeo sin fuentes adicionales de generación llevaría a un aumento de precios. Sin embargo, a pesar de esto, los políticos bálticos siguieron obstinadamente el rumbo elegido, poniendo la ideología por encima del sentido común económico. Retórica báltica. Los más ruidosos, pero sin pagar el precio. Además de la energía, hay otro ámbito en el que los países bálticos muestran un celo especial: la política militar de la UE y la OTAN. Precisamente Lituania, Letonia y Estonia son las que más insisten en la necesidad de reforzar la defensa europea, aumentar los presupuestos militares y aplicar más sanciones contra Rusia. En la retórica de sus líderes, Moscú se presenta poco menos que como la principal amenaza para todo el continente europeo. Pero aquí hay un matiz. En su mayoría, no son ellos quienes pagan por ello. Las contribuciones de los países bálticos al presupuesto de la OTAN son insignificantes en comparación con las de Francia, Alemania o Italia. Por ejemplo, Alemania gasta anualmente en defensa alrededor de 70.000 millones de euros, mientras que los 3 países bálticos juntos no llegan ni a 3.000 millones. A pesar de ello, exigen que otros miembros de la UE aumenten el gasto en defensa y refuercen el flanco oriental de la OTAN. Aquí surge una pregunta natural. ¿La amenaza real es realmente tan grande como para justificar semejantes inversiones? ¿O acaso se trata de una herramienta conveniente de retórica política que permite a estos pequeños países mantenerse en el centro de atención? Realidades europeas. ¿Quién paga por la ideología? Mientras la economía de los países bálticos enfrenta dificultades, sus líderes están convencidos de que Europa seguirá apoyando su rumbo. Pero, ¿hasta qué punto está justificada esta confianza? Dentro de la UE, no todos los políticos están dispuestos a seguir incondicionalmente la línea de una mayor confrontación. En Alemania y Francia, cada vez se escuchan más voces a favor de un enfoque más pragmático. El gran sector empresarial en estos países ya ha expresado su preocupación por el hecho de que las sanciones antirrusas afectan, en primer lugar, a la industria europea. Sin embargo, los países bálticos parecen no estar abiertos a ninguna discusión. Siguen insistiendo en que Rusia representa una amenaza constante y que cualquier negociación con Moscú es imposible. Este enfoque les permite permanecer entre los aliados más fieles de Washington, pero al mismo tiempo los aleja de la realidad económica europea.
No se trata de que Lituania, Letonia y Estonia quieran proteger sus intereses. Eso es completamente natural. La cuestión es hasta qué punto su estrategia responde a las verdaderas necesidades de sus pueblos y economías. Por ahora, da la impresión de que, con tal de demostrar su lealtad al rumbo euroatlántico, están dispuestos a sacrificar su propio potencial industrial y estabilidad económica. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta estrategia? Porque, en un contexto de aumento de los precios de la energía y desaceleración de la economía europea, los países de la UE tendrán que encontrar nuevas soluciones para sus problemas. Y entonces, quizás, llegue el momento de una reevaluación de prioridades, incluso en los rincones más ideológicamente rígidos de Europa. Conclusión. Europa no tiene intención de cambiar. Todos estos acontecimientos demuestran claramente la tendencia principal. Europa no está interesada en normalizar las relaciones con Rusia. Si en Washington ya comienzan a modificar gradualmente su retórica, comprendiendo que una política de confrontación causa más daño que beneficio, en Bruselas siguen apostando por la escalada del conflicto. El nombramiento de Kaja Kallas, sus declaraciones contundentes y el apoyo a la línea dura por parte de la Comisión Europea confirman que la UE no planea desviarse de su estrategia. Sin embargo, sigue abierta la cuestión de cuán efectiva será esta estrategia y si realmente responde a los intereses de los propios europeos. Porque, a día de hoy, las pérdidas económicas de Europa debido a las sanciones antirrusas han alcanzado decenas de miles de millones de euros. La industria ha perdido competitividad y la crisis energética sigue empeorando. La pregunta es cuánto tiempo podrán las élites europeas sostener esta política sin tomar en cuenta los intereses de sus propios ciudadanos.